Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos al canal. El día de hoy pintaremos una flor de cempasúchil como la que ves en pantalla. El tutorial trata totalmente de la flor y al final te daré algunas opciones para que puedas realizar el fondo según lo que a ti te guste y lo que desees hacer. En este canal encontrarás videos donde te podrás apoyar de algunas otras técnicas como la acuarela en negativo y diversos tipos de hojas y flores para hacer resultados un poquito más variados e interesantes. Comencemos. Para empezar a trazar una flor es importante definir la forma de los pétalos. En el caso del cempasúchil, es una flor que tiene pétalos muy irregulares, es decir, van a tener bastantes curvas, por lo que es importante irlos definiendo trazo con trazo. Vamos a determinar a partir de un centro, el cual yo voy a marcar más o menos por aquí. Vamos a empezar a generar algunos pétalos que, como les mencionaba, tengan bordes irregulares hacia la parte externa. Al centro vamos a tratar de ser más o menos, de cierto modo, simétricos, es decir, poner como uno por cada mitad de nuestro punto de partida. Y conforme vayamos saliendo más hacia el exterior de la flor, empezaremos a marcar un poquito más irregularmente la distribución de estos mismos pétalos. Más o menos esta es la idea, que tengamos 3 y 3. O si lo quieres ver de el modo horizontal como está la hoja, 2 completos y 2 que vayan a ir a la mitad. El siguiente nivel de pétalos va a ser un poquito más amplio, pero siguiendo estas formas irregulares que van a empezar a salir hacia las partes más externas de la flor. Podemos sacarlos entre varios de estos que ya están un poquito definidos como los centrales e incluso sacar de repente algunos más pequeños, para así empezar a trazar lo que serán los contornos de todos los pétalos de nuestra flor. También puedes jugar un poquito más con las diferentes formas de los pétalos para que sean todavía más irregulares, y pues esto nos va a empezar a dar un poquito de más libertades en cuanto al resultado final. Más adelante también haremos algunas otras flores, pero será en otros videos. Puedes hacer algunos pétalos que sean más amplios que otros, más alargados, o que sean un poquito más rechonchitos para darle variedad a todo el trazo de nuestra flor. Y la intención es que vaya quedando al final, dentro de toda esta irregularidad, una forma más o menos redondita. Con este trazo ya me siento satisfecha respecto a mi silueta, así que vamos a empezar a aplicar acuarela. La primera base va a ser de un tono amarillo o en su defecto un naranja muy bajito, así que activaré la pastilla de color amarillo con un poco de agua limpia. Froto un poco para extraer el pigmento y lo pasaré al área donde hago mis mezclas, que es la misma tapa de mis acuarelas, donde la mezclaré con un poquito de agua y de manera uniforme voy a pintar una primera capa. En este momento todavía no voy a preocuparme por los pétalos o por sus formas, más que del último nivel de pétalos, que son los que me definen la flor. Todos los detalles los iremos otorgando poco a poco a través de diversas capas. Recuerda que la acuarela es una técnica que se trabaja principalmente de esta manera, es decir, por capas, y es muy cuestión de ir superponiendo colores. Tenemos ciertas transparencias y hay que saber aprovecharlas para que podamos generar volumetría, texturas y todo tipo de acabados conforme vamos avanzando. Como esta primera capa es bastante general, es decir, es toda uniforme y de un solo color, puedes utilizar un pincel un poquito más grueso para que te sea más rápido y más sencillo. No abuses del agua para que no se vaya a sobrehumedecer y de esta manera puedas empezar a trabajar las siguientes capas sin tener que esperar tanto tiempo. En esta obra o en este tipo de técnica que vamos a utilizar no es necesario que esté húmedo para hacer la siguiente capa, por el contrario, lo ideal es que esté ya un poquito seca, si no es que totalmente seca, y por eso va a ser importante que no abuses del agua aunque sea una capa delgadita. Una vez teniendo la capa que sea totalmente uniforme de color amarillo o un naranja muy bajito, me voy a pasar a un pincel que sí sea muchísimo más delgado. Yo voy a utilizar este. Para el tamaño de mi hoja estamos hablando de un pincel del número 1 aproximadamente. El tamaño del pincel siempre tiene que ir en función al tamaño de tu hoja total.
Para empezar a sombrear hay que tener muy claro qué pétalo está encima de qué otro, es decir, los del centro van a ser los prioritarios y hacia atrás cada uno tiene que ir generando una sombra sobre el pétalo que está debajo. Por eso, exceptuando el pequeño círculo o los primeros 6 pétalos que trazamos, todos los que van hacia atrás tienen que tener una sombra inmediata, siguiendo exactamente la forma del pétalo que ya tenemos. Para este tipo de flor, la paleta que te sugiero es que sean ocres, naranjas y algo de rojos tal vez al final. Yo voy a empezar a hacer la sombra con un poquito de anaranjado. Recuerda que siempre hay que tener un área de mezcla que yo tengo de este lado para poder suavizar y controlar un poquito de manera más certera la cantidad de agua y de color. Y voy a empezar por este lado que ya está totalmente seco. Lo primero va a ser delimitar justamente la parte externa al primer nivel de pétalos, echándole suficiente pigmento, no tanto para que se seque inmediato. Voy a enjuagar mi pincel y con la humedad voy a ayudarme para suavizar un poquito ese trazado. Es importante que no me pase a los pétalos que están hacia enfrente para que los vaya definiendo totalmente en cuanto a la posición y el volumen. Lo que voy a hacer es repetir este paso en el que voy delimitando la sombra que va generando el pétalo frontal respecto a los pétalos que tiene hacia atrás. Y es nuevamente colocando un poquito de más pigmento, enjuagando con agua limpia. Voy a pasar para acá un poquito el frasco. Y secando el exceso, solamente con el pincel pues ligeramente humedecido, voy distribuyendo el color. Recuerda que si no has visto los videos sobre cómo hacer degradados, que también te puede servir para hacer estos efectos, te lo voy a dejar por aquí arribita en una pestaña para que cuando termines este video lo veas, o bien si quieres ponerle pausa, hacer los ejercicios y regresar, también está bien. Como verás, el color se va distribuyendo de una manera bastante suavizada hacia los otros bordes, pero ya de manera externa, es decir, hacia abajo. Eso también nos va a permitir que cuando terminemos se sienta que están en diferentes niveles, no solo de posición, sino también de iluminación, que eso es lo que hace que nuestras ilustraciones se vayan viendo cada vez mejor. Exactamente este mismo paso que acabo de realizar en todos los bordes para hacer esta pequeña sombra que es como inmediata al primer nivel de pétalos, lo voy a aplicar en todos los demás siguiendo el orden de posición, es decir, me voy a ir a continuación con la siguiente rotondita de pétalos, dejo que sequen un momentito, me voy con la que sigue y así sucesivamente hasta haber cubierto todos los que están superpuestos sobre de otro. Para hacerlo un poquito más ágil pondré la cámara rápida. Una vez definidos todos los niveles de pétalos como sombras, voy a darle del mismo modo un poquito de definición a las líneas que van a separar los pétalos centrales. Esto para que se perciba cuáles están independientes a que otros, es decir, que no se perciba como un solo bulto, sino como realmente 6 pétalos independientes. Lo vamos a hacer con una línea bastante sutil, pero al centro vamos a darle con un poquito más de humedad unos cuantos toquecitos en el color anaranjado para que el color se expanda también un poquito de una manera más libre. Igualmente, si lo quieren distribuir más suavemente, pueden humedecer el pincel y ayudar un poquito al desvanecimiento manualmente. El siguiente paso es crear los pliegues en todos los pétalos. Para ello puedes jugar nuevamente con una gama de color como la que te mencionaba al inicio, ya sea ocre, amarillo o un naranja. Yo voy a continuar con los naranjas y hasta el final le daré algunos toquecitos rojos. Lo que vamos a hacer es donde haya una curva en la parte externa de cada pétalo,
empezar a hacer una como simple pincelada, la cual vamos a suavizar, todas en dirección hacia el centro. Es decir, hacemos como que el nacimiento de la línea, enjuagamos y con pura humedad se va a suavizar de esta manera para que se vayan generando como diferentes plieguecitos en los pétalos y se dé esa sensación de que están en realidad como, digamos, como dobladitos, como abultaditos, y también le va a empezar a dar un poquito de más movimiento a todos los pétalos. Es importante que no quede tan marcado como una línea, sino que sí esté el desvanecimiento de algún modo para que se vaya haciendo un poquito más natural, y es en el punto más bajo de la curva respecto al resto del pétalo. En algunos puntos pueden dejarlo más marcado que en otros, pero siempre respetando la dirección de que tienen que ir hacia el centro de la flor. Como verás aquí, ya se empiezan a hacer diferentes tipos de plieguecitos. Nuevamente pondré la cámara rápida para que veas cómo hago todo el resto de la flor. Una vez que tenemos todos los pliegues en nuestra flor, vamos a añadir unos últimos detalles, ya sea en un naranja un poco más saturado, es decir, más intenso, con menos agua, o con un poquito de rojo. Yo en esta ocasión lo haré precisamente con un poquito de rojo, y más que nada va a ser de manera un poco como más delgada en cuanto a las pinceladas. Empezar a meterle un poquito de más detalle, sobre todo en los pliegues, por ejemplo aquí al centro, siguiendo nuevamente la dirección de los pétalos que ya existen. Y en el resto vamos a empezar a hacer nada más unas cuantas líneas en la dirección de la, digamos, de la misma rotación de la flor y de cada pétalo respecto al punto donde está como más cercano al centro. Aunque haya pétalos que estén un poquito detrás o tapando un poquito, es como si nacieran de la parte de atrás. No tienen que ser tan marcadas ni tan gruesas, de hecho pueden ser bastante sutiles. Y de hecho también es un poco en cuestión de gustos qué tan marcadas o qué tan extensas. Nada más para que sí se vea que están bien integradas, pues digamos, la intención principal va a ser que no contaminen de más. Igual con este rojo podemos hacer algunas que otras sombras en los puntos que nosotros sintamos que les hace un poquito de falta, ya sea como más movimiento o más detalle. Y como les digo, es solo tener cuidado de no pasarnos a un pétalo que no querramos sombrear o que no querramos detallar. Darle el orden a las pinceladas va a ser también lo que nos permita darle un poquito de más detalle y de más realismo. Aunque no sea precisamente hiperrealista, el que nuestras pinceladas tengan una lógica hace que nuestro ojo ya interprete cómo están acomodados los elementos, y pues también eso va a ayudar a que se vea más bonita cada una de nuestras piezas, y en este caso nuestra flor. Y siempre siguiendo la dirección adecuada de cada pétalo. Eso también es fundamental para que se perciba adecuadamente. Y en el caso de los pétalos que van un poquito más hacia la parte externa de la flor, pues más que nada es darles un poquito de curvatura para que igual se vaya entendiendo la dirección del pétalo. Para esto traten de no abusar de la cantidad ni de agua ni de pigmento para que no se nos vaya a pasar la mano, a menos que ya lo tengan como súper bien calculado, súper bien medido y controlado. En ese caso ya pueden darse como el lujo de arriesgar un poquito algunas pinceladas. Pero si son principiantes, váyanse con cuidado, paso a pasito,
y con un pincel de, digamos, del grosor adecuado más que nada. En este punto ya tienen prácticamente todos los detalles que quería que tuvieran. Y para terminar, puedes empezar a decorar un poquito tu flor de cempasúchil con algunas hojitas, ya sea en los bordes. Puedes cambiar un poquito, por ejemplo, el fondo. Puedes combinar algunas otras técnicas como la acuarela negativo para hacer las diversas hojas. Y pues ya con esto habremos terminado. El fondo es totalmente libre. Ya puedes ver en otros tutoriales justamente que es técnica de acuarela negativo, o en algunos como en el de la mariposa, por ejemplo, el cómo hago las hojitas de la parte exterior, o el de las flores aguaditas, para que completes tu flor de la manera que más te guste. Finalmente este es mi resultado final. Yo hice unas cuantas hojitas alrededor, a las cuales le puse un poco de sombra, y con las técnicas que ya hemos visto en otros videos, añadí un poquito de follaje en acuarelas metálicas, así como un toquecito pequeño en el centro de la flor. Recuerda que tú puedes crear todas las posibilidades que desees, ya sea con más de videos de los que encuentras en este canal, o de los talleres, o de los lives que puedes encontrar en mi perfil de Instagram. Sígueme en esas redes sociales para que te enteres de todos los talleres, tutoriales, lives y lo que quieras para aprender más del mundo de la acuarela. Yo soy Araceli Mitsu y muchas gracias por haber visualizado este video. Hasta la próxima.